Cápsulas con Samuel Andrés Chaparro Sandoval. Respetados amigos, reciban un cordial saludo. Gracias a Dios por otra cápsula más en que podemos compartir su sagrada escritura. Hoy veremos el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1 versículo 29 nos dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora los invito a que vayamos a Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53 versículo 5 nos dice: Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Isaías capítulo 53 versículo 7 y Juan capítulo 1 versículo 29 están directamente relacionados, en el sentido que nos están mostrando este Cordero de Dios que enmudecería, pero quitaría el pecado del mundo. Juan capítulo 1 versículo 29 también tiene una relación directa con Hebreos capítulo 10 versículo 4, que nos dice de la siguiente manera: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar el pecado. Si ven, solamente lo cubría, pero no lo quitaba. Hebreos capítulo 10 versículo 1 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Versículo 2. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Y este verso 4 voy a volvérselos a leer. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Si ustedes pueden evidenciar, tengo en mi mano una tabla. En esta tabla podemos ver al ser humano, podemos ver a Jesucristo y podemos ver al Cordero. El hombre sí era un ser humano, entonces en parte sí podía cumplir con ese sacrificio para quitar el pecado del mundo. Jesucristo claramente, 100% Dios, es quien podía, también quitar el pecado del mundo. El Cordero no podía quitar el pecado del mundo porque el Cordero no era un hombre. En segundo lugar, hay algo impresionante aquí. El hombre desafortunadamente no puede quitar el pecado del mundo, ni siquiera cubrirlo, porque es un pecador, como nos dice Romanos capítulo 3 versículo 10. Además, si ustedes recuerdan el suceso en que Abraham fue a sacrificar a Isaac, él no podía cubrir ni mucho menos quitar el pecado de su papá. Jesucristo claramente que es inocente, y el Cordero también era inocente. En tercer lugar, el hombre no cubre y mucho menos quita el pecado del mundo. Solo Jesucristo es quien quita el pecado del mundo, como nos cita Juan capítulo 1 versículo 29. Y los corderos, como vimos en Hebreos capítulo 10 versículo 1 al 4, solamente cubrían el pecado, pero no lo quitaban. Mi amigo, espero que te haya quedado clara la idea que estos animalitos no pueden quitar el pecado del mundo. Yo mucho menos, porque soy un pecador. Ni lo puedo quitar, ni lo puedo cubrir. Los corderos sí cubrían el pecado, pero no lo quitaban. Solo Jesús es quien puede quitar el pecado del mundo. Has creído con toda tu mente, con
todo tu corazón y con todas tus fuerzas, que, primero, debes reconocer que eres un pecador, que mereces ir eternamente al lago de fuego. Segundo, que no, por tus buenas obras te vas a salvar. Tercero, que un inocente, que es el libertador, que es Jesús, que es Dios, tiene que morir por ti y no quedaría en la tumba sino resucitaría. ¿Has creído eso, amigo? Si lo crees, déjame decirte que la palabra de Dios nos dice que serás salvo, pero no solo de manera intelectual, sino con mente, corazón y fuerzas. Dios te bendiga, amigo, y hasta nuestra próxima cápsula. Cápsulas con Samuel Andrés Chaparro Sandoval.